Ahora, la crisis que remece al continente, estamos hablando del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, que es lo más reciente que ha ocurrido en las últimas horas. Ya lo tenemos en pantalla. Nicolás Maduro dio una muy inusual conferencia de prensa donde se refirió con lujo de detalles a la situación que está enfrentando actualmente con Estados Unidos, y ahí aprovechó de arremeter en muy duros términos en contra del mandatario estadounidense Donald Trump, quien calificó Maduro que el despliegue naval que está protagonizando Estados Unidos actualmente es una situación criminal. Ese fue el concepto utilizado por Maduro, y además dijo que Venezuela no se va a rendir ante, obviamente, esta intimidación estadounidense. Y dice también Maduro que apenas Estados Unidos perpetre la primera agresión en contra de Venezuela, se va a dar por iniciado un periodo de lucha armada, que dice Maduro va a derivar en una guerra continental. Son gravísimas las declaraciones que ha emitido en las últimas horas el líder chavista. Y no solo eso, sino que además dijo, ustedes recordarán, hemos visto acá en varias oportunidades que se dio por iniciada las jornadas de inscripción en la milicia venezolana. Bueno, Maduro entregó un balance, dijo que ya hay 8 millones de personas que se inscribieron en la milicia venezolana para hacer frente a una amenaza estadounidense. Ahora, resulta una cifra sorpresiva, no se sabe si es que finalmente tiene algún tipo de veracidad esa cifra, pero ahora ya el líder chavista está amenazando de que hay 8 millones de venezolanos dispuestos a combatir contra Estados Unidos. Escuchemos qué dice Maduro y comentamos. 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Mr. President, Donald Trump, usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre con una masacre contra el pueblo de Venezuela, con una guerra terrible contra Sudamérica y el Caribe, porque esto sería una guerra completa en todo el continente. Una guerra completa, dice Sí. Maduro. Ahora yo me pregunto, ¿qué país de la región va a querer en esta eventual guerra apoyar a Venezuela? Es una buena pregunta. Sí. Probablemente cuente con el Quizás apoyo. tienen apoyos externos que son mucho más potentes. Ahí va, claro, un apoyo de Rusia, tal vez, Claro. Irán, que son sus aliados. Apoyos nucleares. pero una Acá en guerra la con- región apoyo tendría Nicaragua, Cuba, Bolivia y Colombia, pero no se sabe si esos países finalmente van a estar dispuestos a ir a una eventual guerra contra Estados Unidos en medio de una eventual ¿Y Estados invasión Unidos qué dice militar. al mismo tiempo, Tommy? Sí, Estados Unidos dice que no se va a rendir, y de hecho hay algo también muy importante que recalcar. Hay algunos medios que están reportando que hoy Donald Trump va a entregar un anuncio muy relevante en torno a esta situación. De hecho, ya habría fijado una conferencia de prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca para esta jornada de día martes, Donald Trump, donde se referiría en detalle también, tal como ayer lo hizo Maduro, a este conflicto tan trascendental. Estamos de vuelta para revisar noticias internacionales junto a Tomás Aliaga. Tomás, máxima tensión entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Cómo estás? Bien, y tu Pato, muy buenos días. Sí, extrema tensión, incluso me atrevo a decir, la que se está registrando entre Estados Unidos y Venezuela. Hay mucha información reciente que se ha reportado solamente hace unas horas atrás. Ahí ya lo veíamos en pantalla. El líder chavista Nicolás Maduro acaba de protagonizar una muy inusual conferencia de prensa. ¿Por qué decimos que es tan inusual? Porque estaba rodeado de periodistas de medios internacionales, algo que no suele ocurrir en, obviamente, países donde rigen regímenes poco democráticos, y es por eso que ha resultado llamativo de alguna manera esa conferencia de prensa. ¿Y qué es lo que dice Maduro? Se dedicó por completo a abordar con lujo de detalles el conflicto que está enfrentando ahora con Estados Unidos, y arremetió en muy duros términos en contra del mandatario estadounidense Donald Trump. ¿Qué fue lo primero que dijo Maduro que ha llamado la atención? Calificó este despliegue que estamos viendo en pantalla de buques estadounidenses, buques de guerra, 8 embarcaciones de guerra que ya están dispuestas en las costas del Caribe. Calificó toda esta situación Maduro como una maniobra criminal, obviamente que lo condenó ampliamente, y también aprovechó de decir que Venezuela no se va a rendir por ningún motivo. Y también dijo el líder chavista que apenas se reporte la primera agresión de Estados Unidos en contra de Venezuela, va a comenzar un periodo de lucha armada. Y eso no fue lo único que dijo el líder chavista, sino que además está adelantando de cierta manera que en caso de que Estados Unidos agreda Venezuela, finalmente se va a reportar una guerra continental. Escuchemos precisamente qué fue lo que dijo el líder chavista. 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Mr. President,
Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre con una masacre contra el pueblo de Venezuela, con una guerra terrible contra Sudamérica y el Caribe, porque esto sería una guerra completa en todo el continente. Sí, le dice Mr. President Donald Trump, usted tiene que cuidarse. Esa frase incluso ya está siendo calificada como una amenaza de alguna manera directa que hace el líder venezolano en contra de Donald Trump. Además, Maduro aprovechó en esta conferencia de prensa de actualizar la cifra, según él, de personas que se han enlistado en la milicia venezolana. Dijo que ya van más de 8.200.000 personas las que se habrían inscrito en las filas de esta milicia para hacer frente a una eventual amenaza estadounidense. Obviamente que esa cifra no es algo que se pueda comprobar, claro, teniendo en cuenta las condiciones ahí de la dictadura venezolana, pero ya por lo menos se conoce la cantidad de personas que según el líder chavista ya estarían dispuestas a enfrentarse a Estados Unidos. Ahora, de este número del que se habla de más de 8 millones, una parte la componen la reserva y por otro lado se habla de 4,2 millones de integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana, sí, quienes formarían parte, por decirlo de alguna manera, de este escuadrón para defender a Venezuela, claro, en el caso de que Estados Unidos deseara atacar este país. ¿Puede haber novedades durante esta jornada? Sí. Hablaría Donald Trump durante esta tarde. Sí, exactamente. Eso es algo muy trascendente que también ha sido ratificado por varios medios internacionales. Ya en las próximas horas Donald Trump se sentaría en el Salón Oval de la Casa Blanca y desde ahí daría una importantísima conferencia de prensa, también entregando múltiples detalles respecto a este gigantesco despliegue que actualmente Estados Unidos está protagonizando en las costas del Caribe. Hay que recordar que ayer, 1 de septiembre, en Estados Unidos fue feriado y es por eso que Donald Trump no tuvo ninguna actividad en la esfera pública, pero para hoy ya está agendada esta importantísima conferencia de prensa donde se espera que conozcamos de alguna manera también la respuesta a estas amenazas que ha esgrimido Nicolás Maduro y directamente le dice a Donald Trump, tiene que cuidarse. Veremos cómo responde entonces hoy día el mandatario estadounidense a todas esas frases que ha emitido en las últimas horas Nicolás Maduro. Y nos vamos a trasladar, Pato, ahora hasta Argentina. Vamos a actualizar este verdadero escándalo que se ha tomado la política trasandina luego que hace unas semanas atrás se filtraran varios audios que de alguna manera involucrarían a Karina Milei, la hermana de Javier Milei, el presidente mano derecha. Además, ella es la secretaria general de la presidencia, es decir, ocupa un cargo preponderante en el gobierno trasandino. Estos audios darían cuenta de un eventual entramado de corrupción que estaría siendo protagonizado ni más ni menos que por Karina Milei. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en los últimos días? Se filtró un nuevo audio, pero ahora de la voz de Karina Milei. Se le escucha a ella teniendo una reunión privada dentro de la Casa Rosada y lo único que se filtró en un audio de aproximadamente 10 segundos de duración, se le escucha a ella decir, tenemos que estar unidos, no podemos pelear entre nosotros. Eso finalmente es lo único que se le escucha decir a la hermana del mandatario, pero ha desatado un verdadero escándalo porque esto significa que alguien la grabó sin su consentimiento al interior de la Casa Rosada y no le bastó con grabar eso, sino que además lo difundió a los medios trasandinos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido entonces ahora? Javier Milei fue a la justicia y impone de alguna manera, o más bien ingresa algún tipo de medida para que la justicia actúe ante esta filtración de audio, algo que está siendo calificado como gravísimo, que reviste el máximo carácter de gravedad, puesto que se graba sin su consentimiento a la secretaria general de la presidencia. ¿Y qué es lo que hace la justicia? Acoge el recurso presentado por Javier Milei y prohíbe, obviamente, que se siga reproduciendo ese audio de cerca de 10 segundos de Karina Milei, pero además, en este requerimiento que ingresa Milei Javier, el presidente, a la justicia también pide que se allane un medio de comunicación. A periodistas también. Y también exactamente que se allane eventualmente a 2 periodistas que estarían detrás de toda esta situación, algo que también, por cierto, ha generado reacciones negativas en parte de la ciudadanía y de la sociedad argentina, teniendo en cuenta que ahora se estaría de alguna manera dispuesto a investigar un medio de comunicación. Claro, hay que ver ahora además... de alguna manera esto va a incentivar un trabajo periodístico para intentar investigar qué hay detrás, ¿no? Para poder conocer el contenido completo de esta conversación, pero que además se puede entender, ¿no?, que ha sido grabada de manera irregular. Exacto.
no es legítimo. Y eso es lo que aparentemente acoge la justicia argentina en esta primera instancia. De hecho, como calificó el vocero de gobierno Manuel Adorni, toda esta situación lo calificó como un escándalo sin precedentes. El hecho que se grabara a una autoridad tan importante como lo es la secretaria general de la presidencia sin su consentimiento y luego se difundiera ese audio. Pese a que el contenido del audio no es tan revelador de alguna manera, lo que ha generado polémica es el hecho que se haya grabado a la hermana de Milei para posteriormente difundir toda esta situación. Y todo esto ocurre también en un contexto muy importante porque estamos a puertas de unas elecciones cruciales en la provincia de Buenos Aires. Legislativas, exactamente, que van a tener lugar este domingo 7 de septiembre y es por eso mismo que el gobierno de Milei ahora está acusando una estrategia política de la oposición para perjudicar al Partido Libertario, específicamente La Libertad Avanza, en estas elecciones tan trascendentes que vamos a tener en Argentina este domingo 7 de septiembre. Y cambiando con información